Amén. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en este día. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes en este día maravilloso puedan tener paz, gozo y alegría de parte de nuestro Dios. Y aquellos que este día, en lugar de ser de regocijo y de alegría, sea un momento de tristeza por causa de los seres queridos que han partido de nuestro lado o que incluso algunos estén en los hospitales, pues permita el Señor en su misericordia que Él pueda traer esa paz que solamente Él puede dar, que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que a raíz de eso todos y cada uno de nosotros podamos uh, poder tomar un momento para meditar y pensar que no somos los únicos que hemos sufrido la pérdida de un ser querido, pues nuestro Dios mismo lo sufrió terrenalmente hablando en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, porque pudimos ver a través de la Biblia, o podemos ver a través de la Biblia, que el Señor Jesucristo, en este caso en particular, murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros, y es obvio que la palabra del Señor nos muestra que habría un momento de angustia, en este caso en particular, de parte del Padre, aunque la Biblia no lo dice directamente, pero sí a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él sabía que iba a pasar por un momento donde Él no deseaba pasar, pero Él más sin embargo se sometió a la voluntad de nuestro Dios, ¿no? Así que si en Él había angustia, a tal grado que su sudor, las gotas de su sudor, dice, eran como gotas de sangre. Podemos ver, ¿no?, la gran angustia, ¿no?, si pudiéramos decirlo así, que pasaba por la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, a tal grado que ninguno de nosotros, al menos yo, nunca he experimentado tanta angustia como para sudar gotas de sangre, o grandes gotas de sangre, ¿no?, como dice la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así que permita el Señor que a través de su palabra y a través de la enseñanza de hoy puedan todos y cada uno de ustedes tener esa paz, ese gozo, ese regocijo que solo nuestro Dios nos puede dar a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este momento a nuestro Dios y le pidamos que nos ayude en este día? No queremos ser muy extensivos, pero sí queremos compartir cuando menos lo que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Amén. Así que inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Gracias por permitirnos estos momentos de poder estar junto a nuestros hermanos compartiendo tu palabra, con la cual nosotros te rogamos que tú puedas traer consolación, que puedas traer paz, que puedas traer gozo, que puedas traer alegría al corazón de todos y cada uno de aquellos que nos escuchan, y que tu nombre sea grandemente glorificado entre todos y cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. De antemano te rogamos que nos limpies de todo pecado, nos limpies de toda maldad y de toda injusticia e iniquidad con la que hayamos participado en la última semana. Pero hoy, siendo hoy el primer día de la semana, que nosotros podamos estar limpios para la gloria de tu nombre, donde nuestros vestidos puedan ser otra vez blancos y resplandecientes, sin mancha y sin arruga, para la gloria de tu nombre, y que nuestros nombres puedan ser claramente identificados en ese libro de la vida que tú escribiste para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Allí están nuestros nombres para gloria tuya. Ayúdanos a gozarnos y a alegrarnos con ello también. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día, y permita el Señor que todos y cada uno de nosotros podamos salir glorificando el nombre de Dios en esta tarde. Amén. Así que la clase de hoy es Navidad o Natividad. ¿Qué usted cree? ¿Es Navidad o Natividad? Nosotros podemos eh, darnos cuenta, no, dar testimonio, mejor dicho, de que siempre se nos ha enseñado acerca de la Navidad. Ahora bien, es bien interesante porque hay algunas otras personas
que dicen, no, no es Navidad, es Natividad. Entonces, cuando yo me fui al libro del diccionario Strong, perdón, ahí descubro que tanto lo uno como lo otro apuntan a una misma persona, y en este caso es a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Natividad va más directamente a nuestro Señor Jesucristo, Navidad hace una referencia igual al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, Navidad o Natividad no es prácticamente el punto central de nuestra enseñanza hoy en día, sino más bien una reflexión, se podría decir, más bien una reflexión o parte de el núcleo de lo que vamos a hablar hoy. Ahora bien, lo puse en forma de pregunta: ¿qué es Navidad o es Natividad? Lo hice más bien para que sea algo simbólico, para que nos ayude a entender la clase de hoy, en el sentido de que, si bien es cierto que para muchas personas el día de Navidad es de regocijo, de gozo, de alegría, un momento de comunión familiar, ¿no? Donde podemos vernos los unos a los otros, donde incluso algunos tenemos meses y en algunas ocasiones personas que tienen años sin verse. Pero por otro lado, también encontramos personas que, lejos de ser un momento de alegría y de gozo y de glorificar el nombre de Dios, viene a ser todo lo contrario, porque viene confusión a su mente a raíz de todas las cosas que uno va aprendiendo a través de los años en referente a los días festivos, que la hispanidad mayormente, o sea, hablo acerca de nosotros los hispanos, de que la hispanidad celebra a través de los años, ¿no? O dentro del año en particular. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque lamentablemente ahí afuera hay momentos donde uno se pone a estudiar, y en este caso en particular a estudiar, perdón, acerca de la palabra del Señor en referente a estas épocas, y las enseñanzas que uno encuentra, algunas son para traer gozo y alegría a uno, mientras que hay otros que piensan de manera diferente y dicen, no, no deberían de celebrar Navidad. O sea, lo que trato de llevarles es que hay mucha controversia en cuanto a los días festivos, en este caso lo que es Navidad, principalmente, ¿no? Cuando se llegan a estos tiempos, a estas épocas, salen enseñanzas por todos los medios sociales posibles, por la televisión, por la radio, donde unos aportan para, para ayudar a las personas a tener ese gozo y ese ánimo, mientras que otros los desaniman, los hace sentir mal, incluso los marcan, algunos que son un poco moderados, los marcan como personas que no estamos haciendo lo recto delante del Señor, porque la Navidad no está en la Biblia. Algunos otros son un poquito más fuertes, dicen, no, estas personas están pecando delante de Dios, mientras que otros incluso los marcan con tanta agresividad que dicen, estos son hijos del diablo por celebrar la Navidad, y algunos otros dicen, no, estos van directamente al infierno por estar celebrando la Navidad. Como les digo, por eso era el tema de esta tarde: Navidad o Natividad. Algunos piensan que es Navidad, otros piensan que es Natividad. Asimismo, algunos piensan que ha de celebrarse, otros piensan que no se debe de celebrar. Pero con todo y eso, nosotros podemos ver en particular que muchas de las personas pues se toman este tiempo para regocijarse, independientemente de lo que escuchan o lo que aprenden allá afuera. Siempre toman un tiempo para darle gracias a Dios en este día y glorificar al nombre del Señor junto con sus familiares, ¿no? Ahora bien, como les digo, hay muchas opiniones diversas, encontradas, donde en algunos momentos hay personas que todavía, tal vez no muy maduras en el Señor, se sienten mal porque toda su vida, antes de conocer a Cristo, celebraban Navidad. Muchos de ellos incluso ponían el pinito en Navidad, ponían las luces, las esferas, ponían las decoraciones, no solamente sobre el pinito, sino también sobre la casa en sí, ¿no? Sobre las ventanas afuera de la casa. Y mayormente las personas lo hacían para marcar en sus vidas una época donde sí o sí
tenía que haber paz en sus corazones, tenía que haber tranquilidad, tenía que haber gozo a pesar de las dificultades, tenía que haber esa comunión con los vecinos, a pesar de que el resto del año pasemos como perros y gatos, como decimos nosotros, ¿no? Agarrados del chongo, pero en Navidad como que les hace a ellos entender, oye, este día es el que el Señor te regaló a su Hijo Jesucristo para que tú pudieras tener vida, ¿no? Y las personas incluso, a pesar de que existe esa encontronazos durante todo el año, en este año parece como que si hubiera un pequeño switch en su cerebro y en su corazón que se activa, y entonces sí, hasta los buenos días le da a su vecino cuando antes le tiraba hasta con la escoba por arriba del cerco, ¿no? Pero le digo, muchas personas, lamentablemente, lejos de traer una enseñanza madura hacia las demás personas para que puedan tomar este tiempo para dar gloria a Dios, pues lo utilizan lamentablemente no para condenar, para justificarse ellos delante de Dios a través de la escritura, pasando por alto ciertas escrituras que vamos a compartir hoy, pero que le digo, el énfasis en sí no es de traer la enseñanza, aunque fuera la enseñanza diciendo, hermanos, pues no podemos practicar la Navidad por X y Y razón, pero muchos se brincan la cerca de la enseñanza para llegar a la cerca de la condenación, donde lo único que lanzan son maldiciones que salen a través de sus labios cuando si aún la palabra del Señor nos enseña que aún a nuestros enemigos debemos amar, pues ahora los que son nuestros hermanos con más razón. O sea, debemos de hablar y que salgan de nuestras palabras, palabras de bendición, palabras que puedan beneficiar la vida espiritual de las personas a quienes estamos enseñando, sean nuestros hermanos cercanos a nosotros o incluso nuestros hermanos a larga distancia, no como lo hacemos nosotros a través de los medios sociales. Con todo y eso, siempre estamos llamados a orar los unos por los otros. Si los más maduros sabemos que los que son menos maduros están cometiendo agravio delante de Dios con sus prácticas, en cuanto a la Navidad, pues una encomienda de parte del Señor a nuestras vidas a través de la Biblia es que oremos los unos a los otros pidiendo la bendición de Dios sobre nuestros hermanos para que ellos puedan madurar en esa área de su vida y puedan glorificar el nombre del Señor en ellos, ¿no? Pero le digo que lejos esté de nosotros lo que he visto muy a menudo o muy fuerte en los medios sociales en los últimos días acerca de la Navidad, pues que lejos esté de nosotros el estar condenando a nuestros hermanos, aunque tuviesen pecado, que en lugar de aplastarlos más, les enseñemos para que con esas enseñanzas ellos puedan levantar su cabeza y decir, sí Señor, me he equivocado, he cometido agravio contra ti en la manera en que yo celebro la Navidad y que en ese momento ellos puedan pedirle perdón a Dios y puedan seguir adelante glorificando a Dios, enseñando a otros lo que el Señor les ha enseñado a través de sus siervos a ellos. Pero como le digo, es muy drástico, muy fuerte, muy, incluso puedo atrever a decirme, muy desagradable cuando, al menos yo en mi persona, salgo allá afuera en el área cibernética, en el Internet, para tratar de coger algo que me pueda edificar a mí y que no encuentre una enseñanza para que me ayude a madurar, sino más bien una enseñanza para que ayude a las personas a sentirse mal y a sentir ese agravio, a sentir ese aplaste, a sentir esa, si pudiéramos decirlo así, ese machaque donde no hay mucho que aprender de ello. Y lamentablemente puedo decir que son varias las enseñanzas que se encuentran allá afuera, que si bien difícilmente podemos hablarles enseñanza, porque en realidad lo único que encuentras es condenación solamente. O sea, no de enseñanza hay muy poco en eso que se comparte allá afuera. Pero bueno, le digo, cada quien tenemos nuestra propia opinión. Respetamos las opiniones de todos, así como yo comparto mi opinión de que si bien se ha de enseñar que sea incorrecto el practicar la Navidad en nuestros hogares de X o Y forma,
pues que sea una enseñanza sana, ¿no? Una enseñanza donde pueda ayudar a las personas a abrir el entendimiento y hacerles saber y entender, hey, recapacita un poco y piensa en lo que estás haciendo, en lo que estás practicando y fíjate si no estás sobrepasando los límites de lo que es la verdadera Navidad para un cristiano. Así que bien, como nosotros podemos ver, la Navidad se celebra en todo el mundo. Se celebra en la gran mayoría de los países donde ha llegado la cristiandad, y cuando digo la cristiandad, lo digo no por los cristianos como nosotros, sino más bien por la enseñanza cristiana, ¿no? Donde se ha enseñado la Biblia, porque no en todos los países se puede enseñar la palabra del Señor. No en todos los países tienen la Biblia que nosotros tenemos. Pero que a los lugares donde se ha llegado la palabra del Señor, pues se celebra o se practica la Navidad de múltiples formas, ¿no? Ahí me llama la atención, hay una revista muy interesante que a mí me llama la atención y a veces participo de ellos. Se llama, en español diría, Las Voces de los Mártires, donde ellos en los tiempos de Navidad buscan ayuda de la comunidad, de las personas a través del internet y de cartas, donde al final de cuentas el propósito es poder ayudar a los niños que están en la India y en el Asia, en todos los lugares del mundo donde está prohibido predicar el Evangelio, y los llenan con paquetes, con folletos, con películas, caricaturas, revistas y múltiples regalos para esos niños como regalo de Navidad, pero dentro de esos paquetes está la enseñanza del Evangelio de Jesucristo, o sea, la enseñanza de la palabra del Señor, y para mí me suena muy interesante, muy hermoso, porque de una forma muy creativa están alcanzando a los niños de aquellos lugares donde se les prohíbe leer la Biblia. Les digo, hay otros lugares donde la celebran de manera diferente. Podemos ver que la mayoría de ellos se reúnen con familias, ¿no? Y en este caso en particular hacen una comida, un festejo, se alegran, o como dice la Biblia, alegran su corazón, pero que el fin de ello pues es traer esa alegría, ese gozo a las personas. O sea, a lo que yo quiero decirles es, las personas celebran el momento de alegría que Dios ha traído a sus corazones a través de sus seres queridos. En esos momentos vemos reconciliaciones, vemos arreglos, vemos personas que tienen algo que no iba tan en común con ellos, sino que traía separación, pero es un momento donde los une a ellos a pesar de sus diferencias. Hay algunos que van, hay que ser honestos, no simplemente, como decimos nosotros, por la pachanga, ¿no? Por la fiesta, por el reventón, como lo dicen algunos, para ir y hacer cosas indebidas, por supuesto, ¿no? Emborracharse y hacer toda clase de chistes mal acomodados bíblicamente hablando, ¿no? Con muy poco honra, con muy poco, más bien chistes humorísticos incómodos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero también reconocemos que hay personas que utilizan ese tiempo para darle gracias a Dios por la vida, que son sinceros en sus corazones y al ver a sus seres queridos, cada vez que ven a uno de ellos dicen gracias Señor porque has permitido que mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi padre, etcétera, o mi pariente cercano, mi esposo, estén aquí y estemos conviviendo juntos, ¿no? Glorificando el nombre del Señor. Y que son sinceros en sus corazones, ¿no? Donde incluso a veces ni siquiera logran cruzar palabras con ellos, apenas los ven y ya empiezan a correr las lágrimas por los ojos, por lo mismo, ¿no? Porque posiblemente ni siquiera esperaban verlo ahí por el desacuerdo que tenían, pero más sin embargo al verse en esa reunión, ambos están lloriqueando y todavía ni siquiera se dicen discúlpame porque he pecado contra ti o discúlpame porque te ofendí. Ni siquiera alcanzan a llegar a eso, desde lejos están viendo, ya están llorando, ya están estirándose los brazos para darse un abrazo y pedirse perdón, perdón.
Y ya están, le digo, sus lágrimas corriendo y cruzando ese perdón el uno al otro a través de esas lágrimas, incluso sin siquiera llegar todavía a las palabras, ¿no? Y se lo digo por experiencias no personales, ¿no? Tanto como de uno mismo como lo hemos visto en otras personas. Pero al fin y al cabo, le digo yo, cada una de las personas celebran la Navidad de manera diferente. A raíz de esas diferencias, le digo yo, todos y cada uno de nosotros entramos en desacuerdo. Y esos desacuerdos no digo que están mal ni están bajo pecado, pero hay que tomar en cuenta que a pesar de esos desacuerdos, no debemos olvidar lo que verdaderamente importa en ese día de la Navidad. Como por ejemplo, yo escuché en una ocasión un pastor que vino ante mí y me dijo, Pablo, dice, yo verdaderamente pensaba poner el pinito de Navidad de nuestra iglesia y ponerlo decorado y bonito, dice, pero hay una hermana que llega y me dice, no, es que eso es pagano, el árbol es pagano, las decoraciones simbolizan tal cosa pagana y de hecho incluso hasta uno parece que lo criminalizan, ¿no? Porque si bien es cierto que la decoración o el árbol en algún momento oportuno en la historia fue práctica, una práctica pagana o una práctica de los paganos, ¿no? Donde tenían unos símbolos horripilantes en aquellos momentos, dice, y precisamente no era bueno lo que estaban practicando, dice, y a raíz de ella yo no lo hice, dice. Entonces me continúa diciendo, pero yo en realidad, dice, cuando yo festejo la Navidad o tenemos el pinito, dice, mi mente no está pensando en aquellas aberraciones. Mi mente no está pensando en aquellas barbaridades, no está pensando en aquella maldad, incluso en aquellos momentos, si estuvieran llamando a los demonios debajo de los árboles como lo hacían ellos, dice, mi mente no está en eso. Mi mente está en que en el día de la Navidad está el nacimiento de Cristo, está el propósito por la cual Él vino, está en este caso en particular el que Él vino y murió por nosotros, ¿no? Definitivamente, y nos dio salvación y vida eterna, dice. Así que lejos de que mi mente esté al presentar un pinito de Navidad con sus decoraciones, sus luces y lo demás. En mi mente, y estoy seguro que en los demás, pues no va a haber ningún pensamiento de nada de eso posible, ¿no? Sino que el pensamiento está en el nacimiento de Cristo porque es un festejo que se hace, perdón, mundialmente, ¿no? Entonces, yo lamentablemente en aquel momento no tuve respuesta para darle, porque si bien es cierto, yo había sido enseñado en el Instituto Bíblico acerca de lo, o más bien fuera extraoficialmente acerca de la Navidad. Y si bien es cierto que su simbología no es la más agradable, ¿no? Pero que igual de la misma manera podemos darnos cuenta de que no podemos olvidar lo que verdaderamente importa, lo que significa hoy en este caso en particular. Y una manera de poder aprovecharlo y poder compartirlo es como lo aprendí un día. Dice, no podemos, me parece que fue en el instituto esta ocasión, y él dice, no podemos condenar al cuchillo por ser cuchillo, porque al final de cuentas el cuchillo es una herramienta que o bien puede ser para algo útil, algo bueno, algo que puede traer beneficio a la comunidad, como también puede ser algo maléfico que puede afectar a la comunidad. ¿En qué sentido? En que el cuchillo es cuchillo, no pasa de ahí. Pero el cuchillo puede ser ocupado por un chef, por un cocinero que dice hoy, en este momento, voy a prepararme, voy a la tienda, compro verduras, vegetales, carne, lo que sea, voy y lo preparo y preparo, agarro mi cuchillo para preparar toda la comida y hago lonches y se los llevo a las personas que están allá afuera sin hogar, a las personas que no tienen quien les cocine o no tienen con quien compartir en esta Navidad.
Y lo hace. Ese cuchillo sirvió para la gloria de Dios dentro de la comunidad. Pero también puede haber un malhechor que roba ese cuchillo o toma ese cuchillo para asaltar en la comunidad e incluso puede apuñalar a algunas personas y dejarlas malas heridas. Y también puede incluso hasta quitarle la vida a las personas de la comunidad. El mismo cuchillo sirvió para ambos propósitos. En este caso en particular podemos hablar lo mismo del arbolito de Navidad. Podemos hablar de que en aquellos momentos tal vez sirvió, aunque no era un pino en sí, eran árboles, pero que le digo, en aquellos momentos sirvió para invocar a aquellos espíritus y hacer toda esa clase de males, ¿no? Con la parte, con la misma naturaleza, ¿no? Que son los árboles y los animales, etcétera, etcétera, de lo cual no voy a entrar en detalle. Pero que le digo, en aquellos tiempos sirvió para el mal, pero hoy en día la gente no lo utiliza con esos propósitos. Hoy en día lo utiliza para traer un momento de alegría, de gozo, ¿no? De paz, de regocijo, incluso no solamente a los adultos, aquellos que nos gusta decorar, sino también a los niños, ¿no? Que los niños miran, dicen, oh, mira papi, qué lindas luces. ¿Cuándo vamos a poner luces nosotros? ¿Cuándo vamos a poner los arbolitos nosotros? O sea que aquello que en algún momento, o que en este momento, mejor dicho, lo representamos con el cuchillo, que en aquel momento sirvió para mal, pues hoy está sirviendo para la gloria de Dios porque traen esa paz y esa alegría al corazón de los niños. El propósito de aquellos que les gusta poner pinitos de Navidad seguramente no están de tirados de rodillas frente al arbolito de Navidad pidiéndole a los demonios que les traigan algún beneficio. Al menos eso yo no lo he visto en ningún hogar que yo haya ido y que tengan su pinito de Navidad. Yo conozco pastores que ellos tienen pinitos de Navidad en su casa y no veo ningún problema con ello. Pero como les digo, imagíneselo como el cuchillo, algo que en algún momento sirve para el bien, en aquellas personas que no sirvieron para el bien, a nosotros sí nos sirve para el bien, porque con ello nosotros representamos, ¿no?, lo que es nuestro Señor Jesucristo, o más bien la vida de nuestro Señor Jesucristo, no de que el Padre lo envió para traernos salvación y vida eterna. Por eso se llama Navidad en referencia al nacimiento de Cristo y, como se dice, no natividad, que habla en sí directamente del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que le digo, la simbología que tiene hoy el pinito de Navidad no es ni lo más mínimo a lo que se practicaba antes. Y como les digo, es un momento de regocijo. Por eso les digo, a pesar de todos estos argumentos que pudieran encontrar en la Biblia, perdón, y que muchos son extraoficiales porque no están en la Biblia, sino que lo traen a través de la historia, ¿no? Como escritos de historia narrados donde hacían cierto tipo de prácticas en aquellos momentos. Pero le digo, muchas de las cosas de las que hablan hoy en día acerca del pinito de Navidad solamente son cosas extraoficiales, a excepción por el árbol y los ritos que se hacían en los árboles. Pero que le digo, de ahí en más, a pesar de todos esos desacuerdos que pudiéramos encontrarnos entre la cristiandad, y estoy hablando de las diferentes denominaciones, nunca debemos pasar por alto lo que verdaderamente importa en este tipo de celebraciones. Un tipo de celebraciones de las cuales nosotros recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y glorificamos su nombre. Y se lo digo porque en este caso en particular, nosotros cuando recién vinimos a los pies de Cristo, nosotros todavía poníamos pinitos de Navidad. Pero llegó un momento donde aprendimos todas estas enseñanzas y obviamente nosotros en nuestra inmadurez, pues al final de cuentas terminamos quitándolo, no lo volvimos a poner. Pero no los volvimos a poner porque no tuviéramos en nosotros el anhelo, el deseo, sino que lo hacíamos por la enseñanza. Y nos daba tristeza a mi esposa y a mí el no poder traer luces a nuestros hogares para regocijar los corazones de nuestros hijos o no traer el pinito de Navidad por causa de esa enseñanza donde nos sentíamos más bien incómodos, nos sentíamos condenados, nos sentíamos como personas
que al final de cuentas si poníamos una lucecita, esa lucecita iba a llevarnos directamente al infierno, ¿no? Así que era un momento donde lejos de traer alegría a nuestro corazón, exteriormente hablando, pues nos traía más bien angustia y tristeza, porque anhelábamos hacerlo, pero no podíamos. Como les digo, y desde aquel entonces, les estoy hablando de hace muchos años atrás, hasta el día de hoy, nosotros nunca pusimos de nuestra propia voluntad ir a la tienda, comprar un pinito y traerlo a casa. No lo hicimos, pero yo me ponía a pensar cómo puede ser algo tan simbólico, en el sentido de que hoy en día la práctica es el recordar el nacimiento de Cristo, y algo que podría ser muy hermoso, muy atractivo para los niños, que podía traer alegría y gozo a su corazón. ¿Cómo es posible que algo tan hermoso se pudiera tornar tan diabólico en nuestros pensamientos por el simple hecho de que era una figura que en el antiguo tiempo se utilizaba para males? Así que a nosotros, lejos de traernos gozo y decir, viene Navidad, vamos a poner luz y todo eso, lo único que traía era angustia, traía tristeza a nuestro corazón de no poder representar en nuestro hogar el nacimiento de Cristo en ese sentido, ¿no? De la simbología que traían todas esas luces y el pinito y todo lo demás, ¿no? Las decoraciones, especialmente, ¿no? Aquellas decoraciones tan hermosas que a mí me encanta mucho, que hay una iglesia aquí cerca que ellos ponen afuera un pesebre simbolizando, ¿no? A José, a María, al niño, a los animalitos, y lo hacen muy hermoso, incluso hasta hacen unos dramas muy bellos con ellos. Y digo yo que qué tristeza había en nuestros corazones, que queríamos que cada vez pasar por ahí, ver esas figuras y decir gracias Señor, porque hoy viniste a mi vida en algún día oportuno, tiempo atrás. Hoy recuerdo el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, no solamente en la tierra, sino también en mi corazón. Y era terrible el pasar por la puerta, entrar y salir y estar totalmente seco aquel lugar que antes lo utilizábamos para poner ese hermoso pinito de Navidad. Así que le digo, fue muy frustrante a causa de la enseñanza que nosotros recibimos, ¿no? Cuando todavía no éramos muy maduros en las cosas del Señor. Pero como le digo, ahora nuestra manera de pensar es diferente. Nosotros no condenamos a las personas que lo practican, al contrario, vemos cómo sus hijos se regocijan su corazón al ver las luces, el pinito de Navidad y todo lo demás. Y al final de cuentas le digo yo, a pesar de que no fuese una práctica en nosotros, por causa del conocimiento, nosotros no impedimos a los demás a que hagan esa práctica, ¿no? De tener su pinito y con ello recordar el nacimiento de aquel que salvó al pueblo de Israel y que también trajo salvación al mundo entero para la gloria de Dios. Pero como les digo, a pesar de esos desacuerdos, siempre recordemos lo que verdaderamente importa. Y una de esas cosas podemos verlo en la Biblia a través de nuestro Señor también, de nuestro Dios, ¿no? Y en este caso en particular, podemos aludir a Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7. Voy a adelantarme dos slides más, dos diapositivas más, para mostrarles el remarcado, ¿no? Isaías capítulo 9 versículos 1 al 7 dice así: mas no habrá siempre oscuridad. Y note el encabezado que tenía mi Biblia. Oh, perdón, no le quité el encabezado. Permítanme ver si lo tengo en otro. No, no se lo removí. Me equivoqué al escribirle el encabezado. Yo les digo ahora mismo el encabezado que decía el libro de Isaías. Permítame un segundito. Isaías capítulo 9 dice en mi Biblia Reina Valera: nacimiento y reinado del Mesías. Así que puede ignorar ahí el encabezado que dice Jesús sana a un ciego de nacimiento. Ese es de la clase anterior. En realidad el encabezado debiera decir nacimiento y reinado del Mesías. Y dice así el libro de Isaías: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Obviamente estamos hablando, ¿no?, en los tiempos de Israel,
ya en los tiempos de Isaías, donde el Señor trajo revelación a Isaías en aquellos momentos, ¿no? Dice, mas no habrá siempre, para empezar, uno de los beneficios maravillosos es que no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, y no otros beneficios, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Acuérdense que esas palabras están en el Nuevo Testamento hablando de nuestro Señor Jesucristo. Yo solo le estoy leyendo la profecía años y años antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo. Continúo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, mire qué maravilloso, vio gran luz. Y le estamos hablando de lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer aquí en la tierra, en el pueblo de Israel primeramente y obviamente espiritualmente en la vida de nosotros. Cuando vivíamos en tinieblas, a través de nuestro Señor Jesucristo, entonces vimos gran luz para la gloria del Señor. Dice, los que moraban en la tierra de sombra de muerte, como todos y cada uno de nosotros cuando todavía no tenemos a Cristo, dice, resplandeció sobre ellos. Versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no debería de traer tristeza a nosotros, no debería de traer amargura ni ninguna otra cosa que se le parezca a ellos, sino más bien debería de ser un recordatorio de esa alegría y gozo que Dios traería al pueblo de Israel, pero que posteriormente se pasaría a nosotros, porque espiritualmente hablando, Cristo nació en nuestros corazones también. Así que dice, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Así que le digo, podemos ver todos estos beneficios que venía a traer nuestro Señor Jesucristo, y esa es la verdadera importancia que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de celebrar la Navidad. Lejos de estarnos preocupando que si en aquellos tiempos fue algo maléfico, bueno, en aquellos tiempos y para ellos fue eso el agrado de ellos. Para nosotros no, para nosotros es un recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, al ver todos estos beneficios espirituales que venía a traer para nuestra vida. Ahora podemos ver incluso también que con ello hay un valor, que en este caso el valor de nuestro Señor Jesucristo, que para mí verdaderamente importa, porque eso es lo que debe a mí traer a revelación, a luz, a pensar en el tiempo de la celebración de Navidad. Y este valor lo dice, continuamos todavía en el libro de Isaías, capítulo 9, pero ahora el versículo 4 al 8, al 9, perdón. Del 4 al 7. Y dice así, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Y nosotros, ¿a quién teníamos que nos oprimía? No era Satanás y a sus demonios, que a veces, como decimos nosotros, no nos traen locos a veces haciendo y cometiendo toda clase de barbaridades y de pecados en contra de Dios y en contra de la humanidad. Pues ese opresor ya no está sobre nosotros ya más. Gracias al nacimiento del Señor Jesucristo en nuestras vidas o en nuestros corazones, ya no tenemos opresor alguno, porque el Señor nos ha libertado para la gloria de su nombre. Ahora bien, continúa, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. Y luego ahora directamente a nuestro Señor Jesucristo y su valor. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y noten bien, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Esos son los pensamientos que debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón. El verdadero valor de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestra Navidad. Miren nada más todo el valor que la Biblia enseña. Él trae el principado sobre su hombro. Su nombre se llamará admirable. Su nombre consejero. Su nombre Dios fuerte. Su nombre Padre eterno. Y su nombre príncipe de paz. Por eso Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Una paz que definitivamente no habrá manera de poder obtenerla de ninguna otra forma. Porque esa paz que nosotros tenemos no implica que no pasemos por momentos de adversidad, pero sí implica que en los momentos de adversidad tendremos la paz del Señor, porque estaremos conscientes de que Él tiene el control de todas las cosas y que Él hará su voluntad y que todo lo que permite en nuestras vidas es para la gloria de su nombre y para un beneficio de nuestras vidas espirituales, empezando por nuestro crecimiento espiritual. Continuamos, versículo 7. Dice, y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea que no importa cuán graves sean las situaciones en nuestra vida, esa paz sobrepasará toda circunstancia adversa que esté sobre nosotros y vendrá sobre nosotros y se posará sobre nosotros. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. ¿Y quién fue el que hizo todo eso? Dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Y qué dice Cristo? Que Él no vino por su propia cuenta. A Él lo envió el Padre. Y que lo que Él lo dice porque el Padre le dijo que lo dijera. Así que todo esto lo hizo el Padre. Así que todo este valor de Jesucristo, ¿no? Y en este caso en particular, beneficios incluso para la humanidad, son los que verdaderamente importan en un día como hoy, en un día de festejo de Navidad. Aparte de eso, incluso no solamente en el Antiguo Testamento, podemos ver estas palabras de consuelo a través de un ángel, pero igual de la misma manera refiriéndose al Señor Jesucristo. Y dice así Lucas capítulo 1 versículos 26 al 33, donde se anuncia el nacimiento de Jesucristo. Dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Noten nada más qué tremendo valor de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo que verdaderamente importa en un día como hoy. Sé que muchos estarán en desacuerdo conmigo pensando y diciendo, no, hermano Pablo, usted debería de enseñar mejor que no pinito, no luces, no decoraciones. Mire, hermano, yo no las tengo en la casa. Hoy, por pura casualidad, escúchelo bien y preste atención para que no malinterprete mis palabras. Hoy, por pura casualidad, hubo un pensamiento en mi corazón de poder traer unos vecinos nuestros que son americanos, que ellos están a punto de mudarse porque ya no pueden quedarse más a rentar en la casa vecina de nosotros.
nació en mi corazón el día de ayer el comprarle unos regalitos a sus hijas, a sus hijas. Bueno, son dos niñas, un niño. Y yo le llego, voy a la tienda, traigo sus regalos, se los doy a él y le digo, mira, ahí está, para que tus hijos se alegren. Te he visto que estás muy ocupado trabajando, le digo yo, y me gustaría compartir esto con tus hijos. Y él se alegró en su corazón, me dio las gracias. Al final de cuentas, apenas abrió la puerta de de su casa porque estaba afuera. Y cuando ven las niñas a ver entrar a su papá con los regalos, decían, ¡yay! Dice, I knew it. Como diciendo, ya sabía. Sabían ellos que ellos sabían que sus padres no los iban a dejar sin regalos, ¿no? Así que ellos eh, estaba yo desayunando en casa cuando él de repente llegan todos los niños, llegan con su padre y dicen, Pablo, dicen las niñas bien emocionadas, queremos darte gracias por darnos nuestro regalo. Dice, pero nosotros te traemos un regalo también, dice, te trajimos un pinito de Navidad. Y yo me quedé pasmado, no le dije nada porque me trajo a la memoria todas esas enseñanzas que recibimos cuando, perdón, cuando éramos inmaduros. Pero vi la alegría, el gozo de sus corazones de querer compartir conmigo y decía, y te trajimos decoraciones, y te trajimos las luces, y te trajimos todo, dice, y si tú lo recibes, dice, nosotros queremos decorarlo para ti. Y son niñas chiquitas, 7 años, 5 años, 6 años, el chiquitín, 4 años. Imagina que yo les hubiera dicho, hijos del diablo, pecadores, arrepiéntanse de su pecado, váyanse de aquí con todo y pino de Navidad y con todo y sus luces. Qué bendición podía traer yo a las vidas de esos pequeñitos. Y ella apenas estaba terminando de hablar y venía el padre subiendo con ese pinito, cargándolo en brazos, con la alegría, ¿no? Venía con el gozo, ¿no? Con un corazón agradecido de poder ver en nosotros que nuestra amistad hacia ellos siempre fue sincera, siempre fue genuina. Entonces, lo único que me quedó decirles, les dije, no se preocupen, le digo, tranquilos, digo, tráigalo, no se preocupe, póngalo por ahí. Y él mismo, del agradecimiento que tuvo por el que nosotros le compartimos esos regalos a sus hijos, él mismo lo puso y me dijo, ¿dónde lo pongo? Le digo, ponlo en esa esquina, no te preocupes. Él llegó, lo puso, empezó a decorarlo, empezó a componerlo, él mismo empezó a ayudar a los hijos ahí a enchufarlo, prender las luces y todos los demás. Entonces yo dije, gracias. Le digo, gracias por habernos regalado ese pinito de Navidad. A pesar de que dentro de mí existían esos conflictos, ¿no? De incomodidad, del pensamiento y diciendo, estaré pecando delante del Señor, que debería de decirles, oh no, yo no practico eso, por favor llévatelo de aquí. Yo digo yo, ¿qué pasará en sus corazones? Llegarán en su momento la oportunidad de decir, oh, sí, quiero ir a tu iglesia o quiero ir a una iglesia donde hablen la palabra del Señor o decir, no, ya no quiero más a Cristo para mi vida. Y dijeran, cualquier persona dijera allá afuera y diría, bueno, pero si se condenan allá a ellos, usted cuando menos le enseñó, es que no es el punto. El punto es buscar con la ayuda del Señor lo más sabiamente posible el poder presentarles el Evangelio de la salvación de Cristo y ayudarles a entender que sin Cristo solo van a la condenación eterna. Y lograr que el Señor en su misericordia nos use a nosotros para compartir con ellos la palabra del Señor y ellos en algún momento oportuno digan, sí quiero recibir a Cristo en mi corazón, ¿no?
Así que nosotros, al menos de mi parte, yo le dije, no se preocupe, decórenlo ahí, pónganlo, préndanlo, hagan lo que quieran. No hay ningún problema con ellos. Y le digo, y fue hoy, qué casualidad, precisamente hoy, que teníamos que hablar acerca de la Navidad en este día y precisamente ser hoy el día 24. Le digo, así que le digo, nosotros no debemos de perder de vista lo que verdaderamente importa en el día de Navidad. Sea que algunos lo celebren con luces o sin luces, con pinos o sin pinos, con decoración o sin decoración, que lo más importante es poder recordar que en un día como hoy, a pesar de que no haya sido ni siquiera el día en que nació Jesucristo, sí podemos decir que en un día oportuno en la historia de la humanidad nació Cristo para traernos salvación y vida eterna a todos y cada uno de nosotros. Le digo, es verdad, como le dije hace un momento, de que Cristo no nació en un 24, 25 de diciembre, pero mundialmente hablando, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Porque hay lugares donde todavía no lo celebran, pero que mundialmente hablando se reúne la humanidad para que cuando menos en este día haya paz dentro de los hogares, haya comunión, haya reconciliación, haya ese amor, esa fraternidad y que por fin con la ayuda del Señor incluso algunos problemas dentro del hogar puedan solucionarse. Ahora bien, le digo, yo sé que hay muchas cosas que están ahí que entre sí, que no, si debemos, no debemos, pero con todo y eso, yo al menos en lo personal, yo no pienso que por practicar la Navidad y reunirse con los familiares y tener un tiempo de regocijo y al lugar donde vayamos, que ellos tengan su decoración o su pinito de Navidad y que nosotros estemos allí y que nosotros vayamos a estar pecando, no, no lo creo. Porque no creo que a pesar de que Dios en su palabra no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesucristo como algunos, perdón, lo toman como argumento, perdón, que algunos lo toman como argumento para decir, no podemos celebrar Navidad porque Dios no nos los pidió. Aunque a ellos tengan el argumento que digan, Dios sí nos mandó celebrar la muerte de Cristo. O sea, Cristo mismo nos mandó celebrar su muerte, pero no su nacimiento. Aunque eso esté plasmado en la Biblia, yo no creo que nosotros pequemos por practicar algo que Dios mismo practicó. Aunque no a la manera en que nosotros lo hacemos, porque de ahí la importancia en la manera en que lo celebramos, no a manera en que lo celebramos nosotros, pero Dios también practicó en el sentido de que le dio importancia al nacimiento de Jesucristo como la misma importancia a su muerte y a su resurrección, ¿no? Por ejemplo, en este caso en particular me voy a referir a la Biblia. Nosotros podemos ver en este caso en particular en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 8 al 14, donde se habla de los ángeles y los pastores, y dice así, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo y el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, noten que el ángel estaba hablando, y repentinamente aparece una multitud de huestes celestiales. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Noten que los ángeles o las huestes celestiales, cuando este ángel termina de hablar,
aparecen de repente alabando y bendiciendo a Dios, diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y cualquiera diría, bueno, pero es que no están dando gloria a Cristo que acaba de nacer, están dándole gloria a Dios. Y yo les diría, ¿y qué tal si echamos un ojito al escritor de Hebreos? El escritor de Hebreos dice así, Hebreos capítulo 1, versículos 5 y 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Pero noten lo que dice el versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y yo pregunto, cuando los ángeles de Dios, ¿a quién adoraban cuando decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? ¿A Dios el Padre solamente o también al Hijo que también es Dios, a Cristo? Porque dice, y cuando introduce al primogénito en el mundo. Y acá los ángeles están anunciando el nacimiento de Cristo. Así que están adorando solamente al Padre, o el Padre también les dice, adórenle todos los ángeles de Dios a Cristo. Así que le digo, si Dios el Padre se tomó el tiempo para dejarnos en su palabra la importancia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a tal grado que cuando lo introduce en el mundo, o sea, cuando nace Cristo, el Padre manda a todos los ángeles que le adoren a Él. Así que no creo que ninguno de nosotros pequemos por celebrar la Navidad, a pesar de que la Biblia, el Padre, el Cristo o el Espíritu Santo, ninguno de ellos nos diga en la Biblia, o celebra la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. A pesar de que no nos lo diga, no pienso yo que estemos pecando, porque el Padre mismo participó de esa celebración del nacimiento de Jesucristo, y no solamente Él solo, sino que Él mandó a todos los ángeles a que le adoren a Él. Y un día como hoy, la gran mayoría de los cristianos tomamos este día de la Navidad para darle gloria a Dios por el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque es gracias a Él, a que Él tomó nuestro lugar, siendo nosotros bandidos, pecadores, malvados, perversos, que no nos podíamos corregir por nosotros mismos, ni siquiera nuestros padres nos pudieron corregir a pesar de todos los garrotazos que nos dieron, pero que gracias al Señor Jesucristo, el Señor pudo corregir nuestras vidas. Y Él, le digo yo, Él que tomó nuestro lugar para pagar por nuestros pecados, donde la culpa era la nuestra y el castigo que recibió, debimos de haberlo recibido nosotros. En este caso en particular, el que celebremos su nacimiento, la Biblia no nos muestra que nosotros estemos en pecado. Así que ruego al Señor en su misericordia que todos y cada uno de ustedes y nosotros mismos que celebremos este día de la Navidad, lo hagamos conscientemente de por qué lo estamos haciendo. No estamos ahí con los demás familiares por la pachanga o por la celebración. No estamos ahí porque es el día que se nos dio de descanso, porque no hay más que hacer, o porque es solamente tradición y cosas semejantes, etcétera, etcétera, sino todo lo contrario, que estemos conscientes de que si estamos ahí reunidos es porque el Señor en su misericordia le ha placido darnos la vida y la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y lejos de estar con pensamientos pecaminosos, que sea para nosotros una oportunidad para presentarles el Evangelio de salvación de Jesucristo a todos y cada uno de nuestros seres queridos y amigos que nos reunimos en ese día,
y compartir con ellos el testimonio de la salvación de nuestras almas que Dios dio a través de su Hijo Jesucristo, participando el Espíritu Santo en la salvación nuestra, como dice su palabra, la palabra del Señor, que Él es el que da vida. Así que ese momento podamos tener alegría y gozo para compartirle a esas personas que están a nuestro alrededor y decirle, el Señor me ha salvado y me ha dado vida eterna. Y este día es esa celebración que nosotros hacemos. Hoy en día alabamos, bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Dios por la salvación que ha traído a nuestras almas. Y este día nos recuerda que en un día oportuno, lejos en la historia, nació el Salvador de nosotros, nació ese príncipe de paz, nació ese Emmanuel, nació el Dios con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un buen momento para que nosotros nos regocijemos para la gloria de Dios y lejos de estar preocupados pensando, hoy estoy en una casa, me siento contaminado porque ya está un pinito de Navidad y está con luces y tiene las bolas y esas bolas de colores y tiene las decoraciones abajo, me siento que ya de aquí me voy directo al infierno si me muero. Lejos de eso, no pasemos de vista lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa es que Dios trajo salvación a nuestras almas a través de nuestro Señor Jesucristo y que si celebramos hoy o festejamos hoy es precisamente para darle gloria, honra y alabanza a nuestro Dios por la salvación de todos y cada uno de nosotros. Así que ruego al Señor que todos y cada uno de ustedes puedan tener paz y tranquilidad, independientemente a dónde le inviten, a qué casa le inviten, que haya esa paz y esa tranquilidad en su corazón y que el Señor pueda traer ese control sobre sus pensamientos y que usted pueda tranquilamente y gozosamente compartir el testimonio de la salvación de su alma con aquellos que le rodean en ese momento y permita a Dios en su misericordia que el Señor pueda alcanzar alguna alma o algunas almas a través de ustedes cuando ustedes comparten ese testimonio. Amén. Así que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros en este día. Que el Señor les bendiga en esta Navidad y si Dios lo permite nos vemos en el año nuevo, bueno, casi año nuevo, el día domingo, la próxima semana. Espero en el Señor que esta enseñanza o esta clase pueda ser de gran edificación para su vida y que el Señor pueda traer ese regocijo y esa paz sobre su corazón a donde quiera que usted vaya a compartir con sus seres queridos, con sus familiares y con sus amigos. Amén. Así que ruego al Señor que el Señor le ayude, le dé sabiduría y entendimiento para que usted pueda compartir la palabra del Señor en este día. Amén. Así que, una vez más, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Que Dios les continúe bendiciendo grandemente.